Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos hemos mirado al cielo con asombro y curiosidad, preguntándonos sobre nuestro lugar en el universo. Pero hubo un hombre que llevó esa curiosidad a un nivel completamente nuevo. Un científico, un divulgador y un soñador que nos enseñó a maravillarnos con la inmensidad del cosmos, Carl Sagan. En este vídeo exploraremos la vida, los logros y el legado de uno de los divulgadores científicos más influyentes del siglo XX. Prepárate para un viaje inolvidable a través del tiempo y el espacio, donde descubriremos cómo este visionario cambió la manera en que vemos el universo y nuestro papel en él. Infancia y juventud. Carl Edward Sagan nació el 9 de noviembre de 1934 en Brooklyn, Nueva York. Desde muy pequeño, quedó fascinado por el universo. Su madre, Rachel, le inculcó una profunda curiosidad por la vida, mientras que su padre, Samuel, le mostró la importancia del escepticismo y el pensamiento crítico. Su pasión por la astronomía se encendió cuando visitó la Feria Mundial de Nueva York en 1939 y vio la posibilidad de viajar a otros mundos. Ese momento quedaría grabado en su memoria para siempre y marcaría el inicio de una vida dedicada a la exploración del cosmos. A lo largo de su juventud, Sagan devoró libros de ciencia y pronto se convirtió en un prodigio. Estudió en la Universidad de Chicago, donde obtuvo su doctorado en astronomía y astrofísica en 1960. Durante sus años universitarios, Sagan trabajó con el renombrado físico Gerard Kuiper, quien fue su mentor y lo ayudó a encaminarse en la investigación espacial. Su incansable sed de conocimiento lo llevó a cuestionar todo, desde la posibilidad de vida en otros planetas hasta los efectos del calentamiento global, mucho antes de que el término se hiciera popular. Carrera y contribuciones científicas. Sagan trabajó en algunos de los proyectos más importantes de la NASA. Ayudó en el desarrollo de las misiones Mariner, Viking, Voyager y Galileo, que enviaron sondas espaciales a explorar los planetas del sistema solar. Fue uno de los principales impulsores del mensaje de Arecibo y de las placas y discos de oro enviados con las sondas Pioneer y Voyager, diseñados para comunicar la existencia de la humanidad a posibles civilizaciones extraterrestres. ¿Te imaginas ser un ser de otro planeta y recibir un mensaje de la humanidad? Gracias a Sagan, eso es una posibilidad real. Una de sus contribuciones más notables fue su estudio sobre la atmósfera de Venus. Sus investigaciones revelaron que el calor abrasador del planeta se debía a un efecto invernadero descontrolado, una advertencia indirecta sobre los peligros del cambio climático en la Tierra. También propuso que la luna Titán de Saturno y Europa de Júpiter podrían albergar formas de vida, hipótesis que décadas después siguen siendo objeto de estudio. Hoy en día, misiones como Europa Clipper están siguiendo las pistas que Sagan dejó hace décadas. También jugó un papel fundamental en la exploración de Marte y en la búsqueda de vida extraterrestre, abogando por el uso del método científico para estudiar fenómenos inexplicables, incluyendo la posibilidad de inteligencia en otros mundos. Sagan impulsó la creación del Instituto SETI, cuyo propósito es buscar señales de vida más allá de la Tierra. ¿Podremos algún día recibir una señal del espacio profundo? Sagan creía que sí, y su legado sigue guiando esa búsqueda. Cosmos, su mayor legado. En 1980, Carl Sagan lanzó la serie de divulgación científica Cosmos, un viaje personal. Esta serie, que sigue siendo una de las más vistas en la historia de la televisión, acercó la astronomía y la ciencia a millones de personas en todo el mundo. Con su carismática voz y su entusiasmo contagioso, Sagan nos llevó en un viaje a través del universo, mostrándonos nuestra conexión con las estrellas y la importancia del pensamiento racional. Cosmos fue mucho más que una serie. Fue un movimiento que inspiró a generaciones enteras a mirar hacia las estrellas con admiración y curiosidad. Frases como «somos polvo de estrellas» o «la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia» se convirtieron en mantras para generaciones de científicos y entusiastas del cosmos. Cosmos no solo fue una serie televisiva,
sino que también se convirtió en un libro que expandió aún más sus ideas y conocimientos sobre el universo. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido ese escalofrío al escuchar su voz hablar sobre la vastedad del cosmos y nuestro diminuto pero significativo papel en él? El escepticismo y la lucha contra la pseudociencia. Sagan también fue un ferviente defensor del pensamiento crítico y el escepticismo. En su libro El mundo y sus demonios, advirtió sobre los peligros de la pseudociencia y la falta de alfabetización científica. Insistió en que la ciencia es una vela en la oscuridad, una herramienta esencial para comprender el universo y tomar decisiones informadas. A lo largo de su vida, Sagan debatió con fervor sobre la astrología, los ovnis y otras creencias pseudocientíficas que carecían de evidencia verificable. Su objetivo no era desacreditar a quienes creían en estas ideas, sino fomentar el pensamiento crítico y la investigación científica. Hoy en día, su legado sigue siendo una fuente de inspiración para quienes luchan contra la desinformación y la superstición. El legado de Carl Sagan. Carl Sagan falleció el 20 de diciembre de 1996, pero su legado sigue vivo. Su influencia se extiende a generaciones de científicos, divulgadores y soñadores que continúan explorando los misterios del universo. Su esposa, Ann Druyan, ha seguido su trabajo y fue una de las creadoras de Cosmos, A Spacetime Odyssey, la serie de 2014 presentada por Neil deGrasse Tyson. Cada vez que miramos al cielo y nos preguntamos qué hay más allá, recordamos el espíritu de Sagan, un hombre que nos enseñó a mirar hacia las estrellas, pero también a cuidar nuestro planeta y a buscar la verdad con humildad y pasión. Carl Sagan nos dejó un mensaje claro. La ciencia no solo es una forma de conocimiento, sino una fuente de asombro y belleza. Nos enseñó que el universo es vasto, pero que cada uno de nosotros es una parte especial de él. Si alguna vez te has preguntado sobre el infinito, sobre la posibilidad de vida más allá de la Tierra o sobre el destino de la humanidad, es porque el legado de Sagan sigue vivo en cada uno de nosotros. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con quienes también sueñan con las estrellas. Y recuerda, somos polvo de estrellas.